Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar unos 5 minuticos mientras se conectan más personitas a la actividad para que podamos iniciar. Hola chicos, buenas noches. Hola, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo han estado? Bien, profe, mucho estudio. ¿Y usted? Eso me contaron, también mucho trabajo, bastante, bastante. Ah, tan rico, profe. Bueno, esperemos un momentico mientras se terminan de conectar algunos de los compañeros para que podamos ir iniciando, ¿les parece? Listo, profe. Mientras tanto, les voy a ir copiando por acá el link de la carpeta para que vayan ingresando y puedan ir descargando la matriz con la que vamos a trabajar el día de hoy. Mientras esperamos que pasen unos 2 o 3 minuticos para ver si se conectan más compañeros. Y si no, iniciamos. Bueno, chicos, entonces vamos a ir iniciando. ¿Listo? Para quienes apenas se están conectando, entonces vuelvo y les dejo por acá el link de la carpeta en la cual está la matriz con la que vamos a trabajar hoy. Esta semana vamos a trabajar en el tema de matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que es lo que conocemos como la matriz ITBR. ¿Listo? Si bien es cierto, el objetivo del taller de esta semana no es explicarle la forma como se hace una matriz, porque recuerden que el objetivo no es ese, o sea, no vamos a entrar técnicamente en el detalle de yo cómo hago un ejercicio de identificación, evaluación y valoración, sino que vamos a ver la herramienta en Excel para hacer esa aplicación, ¿listo? Porque ya el contenido específico, el contenido técnico de cómo se hace, pues es objeto de una asignatura específica.
Pero para que me puedan entender, digamos, como el nivel de alcance y el nivel de aplicación del tema, es importante entonces que demos claros unos conceptos que son importantes tener en cuenta para que miren, digamos, como la relevancia que tiene el tema de matriz de peligros y riesgos, ¿sí? Entonces, por un lado, es importante entonces que tengan en cuenta que desde la perspectiva de requisitos legales, ¿cierto? Tenemos que en el decreto 1072 del 2015, en el cual se establecen, ¿cierto?, las obligaciones en materia de sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para las empresas. Recuerden entonces que hay dos requisitos, digamos, específicos asociados con el tema de peligros y riesgos, ¿listo? Entonces, uno es el que nos dice que toda empresa, ¿cierto?, debe contar con una metodología que permite identificar todos los procesos, todos los tipos de actividades, tanto rutinarias como no rutinarias, en todas las operaciones que tenga la empresa, ¿cierto? Entonces, digamos que incluye a todas las partes interesadas, es decir, no me importa si la actividad o la tarea la hace personal propio o la hace personal tercerizado. Debo tener, digamos, que todo cubierto. ¿Listo? Y en ese sentido, entonces, digamos que eh, pues me exige entonces que como empresa yo tenga una metodología para realizar ese ejercicio de identificación y de evaluación y de valoración de mis riesgos. ¿Listo? Entonces, lo tengo que tener. ¿Qué metodología? Ya eso es criterio de la empresa. ¿Listo? Es decir, la empresa es libre de escoger cuál metodología va a trabajar. No es obligatorio que todo el mundo trabaje con la misma metodología. Entonces, digamos que casi todo el mundo trabaja con metodología GTC 45, pero no es obligatorio que esa sea la metodología con la que todo el mundo trabaje, ¿no? Ustedes pueden trabajar con cualquiera otra de las metodologías. Lo importante es que esa metodología esté documentada en la empresa. Eso, porque la norma lo que exige es que haya una metodología, pero no dice no dice cuál de las metodologías, ¿cierto?, aplicar. Simplemente le permite a uno eh, escoger el método que mejor se acomode a lo que uno está, pues a la forma en la que uno está trabajando. ¿Listo? Y lo segundo es que como parte de los documentos, digamos, del sistema, ese ejercicio de identificación y valoración, ¿listo?, tiene que contar con una revisión o una actualización de forma anual. Entonces, digamos que este ejercicio de identificación y de valoración debe hacerse mínimo anualmente, ¿cierto? O en su defecto, digamos, cuando yo tenga eventos que me generen un cambio significativo en la valoración de un riesgo. Entonces, digamos que durante ese año, ¿cierto? Yo hago la actualización de mi matriz ahorita, la hice ahorita en enero o febrero, y supóngase que durante el transcurso de este año ocurre un accidente de trabajo grave o mortal, o tengo una calificación de una enfermedad laboral. En ese caso, entonces, digamos que no voy a esperar hasta el próximo año para hacer la actualización, sino que debo de hacer un control de cambios en esa matriz de peligros, porque muy probablemente la valoración de ese riesgo va a cambiar por el hecho de que se me haya materializado el evento, a no ser de que lo tenga en el máximo nivel de riesgo. ¿Listo? Entonces, digamos que mínimo cada año o en su defecto, cada que la empresa lo requiera. Entonces, miren que, digamos que este tema, como digamos la mayoría de los temas en seguridad y salud en el trabajo, responden a un tema de requisito legal. Es decir, yo como empresa obligatoriamente tengo que hacer ese ejercicio. Y pues además de que cumple un requisito legal, es importante que ese requisito legal pues me sirva para hacer gestión en la empresa. Pues sí, tengo el documento por allá, pero yo conozco matrices que están tan mal hechas que no sirven sino para cumplir el requisito, es decir, como tal, no me sirven para hacer ningún tipo de gestión en la empresa. Entonces, esa no es la idea. La idea es que la información que yo tenga en esa matriz, que me va a implicar tiempo, me va a implicar que yo sea juicioso y dedicado a hacer esa actividad, pues que me sirva y que yo la pueda utilizar para mostrar gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, no solamente por cumplir el requisito, sino que efectivamente me sirva para hacer gestión en la empresa.
¿Qué es importante entonces tener en cuenta? ¿Cierto? Entonces, el título es como muy largo, ¿cierto? Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, ahí hay dos conceptos que son fundamentales. Uno es el concepto de peligro y el otro es el concepto de riesgo, ¿cierto? Entonces, para que nos quede claro, ¿cierto? Recuerden entonces que siempre que me hablen de peligro, me están hablando de la fuente o el origen que tiene esa capacidad de generarme, ese daño a las personas, ¿listo? O a las instalaciones o al medio ambiente, dependiendo de cómo lo esté analizando. Y el riesgo siempre va a ser la combinación de la probabilidad y la severidad o la consecuencia, como lo queramos denominar, ¿cierto? De forma tal que en ese título tan largo, lo único que se identifica son los peligros, ¿cierto? Es decir, yo identifico cuáles son las fuentes generadoras de esas condiciones que pueden deteriorarme la salud, las instalaciones o el medio ambiente. Entonces, siempre hablo de identificación de peligros y los riesgos son los que se evalúan y se valoran, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno habla de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos, ¿cierto? Entonces, yo nunca identifico un riesgo, sino que identifico un peligro. Y nunca valoro un peligro, sino que lo que valoro son riesgos, ¿cierto? Entonces, digamos que en terminología es importante que lo tengan claro, ¿cierto? Y en la matriz van a ver que uno puede identificar esos dos aspectos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, usted puede trabajar con la metodología que usted quiera, ¿listo? Es decir, usted no tiene que trabajar única y exclusivamente con una metodología, ¿no? Usted como empresa escoge con qué metodología quiere trabajar. Entonces, aquí les muestro 4 metodologías diferentes que hay, para que vean que no la única metodología que hay es 7C45, que no uno se casa con una metodología y puede inclusive que haya metodologías mucho más fáciles de aplicar y digamos un poco más prácticas a la hora de uno hacer gestión. Entonces uno escoge con cuál metodología. Entonces, los métodos de análisis de riesgos y digamos en qué varían. Los métodos de análisis de riesgos en lo que varían es en la valoración, ¿cierto? Entonces, en la segunda parte de la tarea, ¿listo? Es decir, el ejercicio de identificación siempre, digamos que va a ser el mismo, independientemente de la metodología que ustedes adopten. Inclusive, la identificación de peligros puede responder a un listado propio, es decir, a una configuración propia de peligros que yo en mi empresa clasifique, ¿cierto? Es decir, no todos lo tenemos que llamar igual. Yo puedo tener una lista de peligros propia para mi empresa que esos agentes de riesgo yo los tengo identificados y codificados, súper válido. ¿Qué varía? Varía es el método de valoración del riesgo. Y siempre que me hablen de un método de valoración de riesgo, siempre me están hablando de un método que combina dos elementos. Uno es la probabilidad y el otro es la severidad o la consecuencia. Entonces, cualquier método que usted escoja siempre le va a combinar esos dos aspectos. Tiene una escala para calificar la probabilidad y tiene una escala para calificar la consecuencia. ¿Listo? Entonces, miren que acá yo les traje 4 diferentes. ¿Listo? Entonces, el primero que tienen a la izquierda es un método, por ejemplo, de ARL-Sura, que es un método matricial 4x4. ¿Listo? Ese método matricial 4x4 de ARL-Sura, miren que califica probabilidad y consecuencia, probabilidad o severidad. Y es 4x4 porque utiliza 4 niveles para probabilidad y 4 niveles para consecuencia. ¿Listo? Y mire que simplemente me dice, la probabilidad puede ser baja, media, alta o muy alta. Y en esa calificación de severidad me dice también baja, media, alta, muy alta. Y simplemente que me muestra, me muestra mediante un método cualitativo de cruzar probabilidad y consecuencia, cuál sería la valoración del riesgo dependiendo de la calificación que yo le dé. Entonces miren que si yo fuera a utilizar ese método, ¿listo? Y tengo una probabilidad alta, ¿cierto? Con una severidad o una consecuencia alta, eso me daría un nivel de riesgo importante, ¿listo? Y es un método cualitativo. O que si yo tengo una probabilidad media y una severidad media, el nivel de riesgo me va a dar moderado. O que si tengo una probabilidad muy alta y una severidad muy alta, me va a dar un nivel de riesgo crítico. Entonces, esto es una metodología para valorar riesgos solamente, o sea, es decir, para darle calificación a probabilidad y consecuencia. También tenemos, por ejemplo, el método del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo de España. ¿Listo? Esta matriz, por ejemplo,
es una matriz 3×3. ¿Listo? Entonces miren que este método de la matriz española, eso es la que se conoce como matriz española, es un método matricial 3×3. ¿En qué difiere de este que les estoy mostrando acá arriba de Sura? Pues miren que en este caso la probabilidad acá solamente tiene 3 escalas, lo mismo que la consecuencia. Y miren que para este método la probabilidad se llama es baja, media y alta, y la consecuencia ellos la denominan ligeramente dañino, dañino o extremadamente dañino. Y exactamente funciona igual. Listo, cruzo probabilidad con consecuencia y me da un nivel de riesgo. Miren que acá, por ejemplo, una probabilidad media con una consecuencia dañina me va a dar un nivel de riesgo moderado. Entonces, mire que para el mismo ejercicio yo estoy calificando probabilidad y consecuencia, probabilidad y consecuencia. Dependiendo del método que yo utilice, ¿cierto? Para esas escalas, pues voy a tener una denominación del nivel de riesgo. Pero en concepto es exactamente lo mismo. ¿Cierto? En concepto termina siendo exactamente lo mismo. Ahora, bueno, y estos son métodos cualitativos. Listo, mire que estos son métodos cualitativos porque la escala es netamente descriptiva. ¿Listo? Es decir, la escala que yo estoy utilizando para valorar probabilidad y consecuencia es una escala netamente descriptiva, ¿cierto? Bajo, medio o alto. Yo en ningún momento estoy metiendo números en esa escala de valoración. Y hay otros métodos que son métodos semicuantitativos o cuantitativos, que son el caso, por ejemplo, de la GTC 45 o el método FINE, que es otro método para hacer valoración de riesgos. ¿Listo? Esos métodos semicuantitativos o cuantitativos, entonces ya incluyen en su escala de valoración números, pero entonces no se les olvide, siempre yo estoy calificando probabilidad y consecuencia. En este caso, por ejemplo, GTC 45, ¿listo? Hace exactamente lo mismo que habíamos mostrado ahorita, simplemente que para calificar el nivel de consecuencia, ¿listo? Él lo que hace es que da una escala, que puede ser 100, 60, 25 o 10. Que se acuerdan que en la otra era descriptiva, acá es con números. Y el nivel de probabilidad, ¿cierto? También es un número, y es un número que proviene de una escala, sea de 40 a 24, de 20 a 10, de 8 a 6 o de 4 a 8. Pero es exactamente lo mismo, está calificando probabilidad y consecuencia. Solo que en este caso no está utilizando una escala cualitativa, sino que está utilizando una escala numérica, y por eso es un método cuantitativo. ¿Listo? El método FINE, por ejemplo, ¿cierto? Es un método que califica también probabilidad y consecuencia. Entonces, mire que él me califica consecuencia y exposición, que sería probabilidad. Y me dice, a ver, la consecuencia puede ser 100, 50, 25, 15, 5, 1. Y la probabilidad o la exposición puede ser 10, 6, 3, 2, 1 o 0.5. Multiplico y dependiendo del valor que me dé, voy a obtener un nivel de riesgo. Entonces miren que yo puedo tener muchas metodologías, acá les estoy mostrando 4, ¿listo? Metodologías diferentes para hacer valoración de riesgos. A mí la norma, es decir, a mi sistema de gestión, me pide que yo escoja una, que yo como empresa diga, yo voy a trabajar con esta metodología, y que esa sea la metodología que yo implemente en mi empresa. ¿Cuál? Con la que usted se sienta más cómodo, ¿sí? Entonces, como les digo, hoy en día, una de las metodologías más utilizadas es GTC 45, es una escala cuantitativa, ¿listo? ¿Por qué? Porque utiliza números para valorar probabilidad y consecuencia, pero también las hay mucho más sencillas. Me parece mucho más sencillo, por ejemplo, trabajar con una matriz española o con una matriz, por ejemplo, como la de Sura, que utilizan escalas de valoración cualitativas, ¿cierto? Eso depende de quién esté trabajando, ¿cierto? Entonces, digamos que uno no se casa con con un único método, ¿cierto? Lo importante es entender el concepto, ¿cierto? Es decir, independientemente de cuál sea el método que estén utilizando, todos hacen exactamente lo mismo, le dan una escala de valoración a la probabilidad y a la consecuencia. ¿Para qué? Para unos peligros que yo tengo identificados en mi empresa. Ese es el objetivo de una matriz IPVR, ¿sí? Preguntas hasta ahí, chicos.
Para los que se han conectado un poquito más tardecito, acá en la carpeta que les acabo de compartir en el chat, tienen la carpeta donde estamos compartiendo los archivos de trabajo. Ahí tienen la matriz con la cual vamos a trabajar el día de hoy para explicarles, digamos, en qué consiste esa matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos, ¿sí? Que es esta más o menos que yo tengo por aquí. Esto es más o menos algo como lo que yo tengo por aquí, en un pantallazo para explicarles como más o menos, dependiendo a la presentación. Sí, Danilo, la presentación no se la he compartido. Les voy a compartir la presentación también para que la tengan ahí en la carpeta. Entonces, digamos que esto que tienen acá resumido lo vamos a ver en la matriz en Excel, ¿cierto? Pero como para que me entiendan un poquito cómo está construida esa colcha, ¿listo? Y, digamos, se ubiquen un poquito en el manejo de esa matriz. Entonces, digamos que toda matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos tienen básicamente los siguientes aspectos. Entonces, por acá tienen nuevamente el link. Y les voy a compartir de una vez la presentación para que la tengan acá en la carpeta. ¿Listo? Ya también tienen la presentación, chicos, ahí compartida para que puedan trabajar, ¿sí? Bueno, entonces, digamos que me queda más fácil explicarles porque enseguida ya miramos el detalle en sí dentro de la matriz, pero a modo general, para que me entiendan, digamos, cómo está la estructura de una matriz de peligros y riesgos. Normalmente la estructura de la matriz es muy similar para todos, ¿cierto? Entonces, normalmente ustedes van a encontrar una primera parte donde está la clasificación del proceso, actividad y tarea. ¿Listo? Acá es muy importante. Lisbeth, cuéntame. Profe, qué pena, ¿hay posibilidad de que puedas ampliar un poquitico más la presentación? Digamos que en este momento no me interesa que miren en detalle lo que dice en la presentación, porque eso es lo mismo que tienen en la matriz, ¿cierto? Es decir, esto así visual es lo mismo que tienen en la matriz. Les voy a explicar, digamos, cómo está distribuida la estructura de la matriz para que me entiendan. Y ya ahorita abrimos el Excel y en el Excel sí le damos el zoom para que puedan mirar esto mismo allá en el Excel. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, digamos que cada empresa puede utilizar su propia matriz, ¿cierto? Es decir, esta es una propuesta de matriz, pero digamos que en términos generales todas las matrices deben tener una estructura similar, ¿cierto? Es decir, yo en una matriz debo poder identificar estos elementos, ¿listo? Lo primero que yo tengo que identificar es la clasificación de procesos, actividades y tareas. Es decir, cuando yo hago una matriz de peligros y riesgos para la empresa, yo tengo que tener identificados previamente cuáles son todos los procesos, todas las actividades y todas las tareas que se desarrollan en mi empresa. Porque el nivel de detalle de una matriz IPBR se vuelve clave si yo tengo claramente identificados esos tres niveles. Es decir, vamos a su casa, ¿cierto? Para que ustedes me entiendan, ¿listo? Entonces, digamos que un proceso que se hace en su casa, ¿cierto? Es cocinar, ¿listo? Es decir, para que en su casa, ¿cierto? Una de las funciones o los quehaceres que se hacen en una casa es cocinar, ¿listo? Eso sería un proceso, ¿cierto? Eso es un macro proceso que se hace a nivel de la casa, ¿listo? Pero resulta que para yo poder cocinar, ¿cierto? Tengo que hacer varias actividades, ¿listo? Es decir, dentro de esas actividades, por ejemplo, de ese proceso de cocinar, está, por ejemplo, la preparación de alimentos. Entonces, cocinar, yo para cocinar puedo preparar alimentos, pero también puedo preparar bebidas, ¿listo? Para cocinar también puedo lavar platos, ¿listo? Entonces, digamos que esas son actividades que hacen parte de ese proceso que es mi cocina. Y dentro de ese proceso, que se llama cocina, y mi actividad que es preparar alimentos, yo tengo múltiples tareas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, una tarea que pertenezca al proceso de cocina en la actividad de preparar alimentos es, por ejemplo, lavar los vegetales, ¿cierto? O pelar los vegetales, o hervir los vegetales, ¿cierto? Entonces ya son tareas.
Entonces, se supone que yo en la empresa debo tener desagregado el nivel de el ejercicio de identificación de peligros y valoración de riesgos a nivel de tareas, es decir, yo tengo que tener identificados cuáles son todos los posibles peligros a los cuales me voy a exponer al nivel de tarea, ¿cierto? Entonces, ahí estaría como esa primera información, ¿sí? Lo segundo que tengo que tener en cuenta, que debe aparecer, ¿cierto?, en esa matriz, siempre será lo que corresponde a la parte de la identificación de los peligros y los posibles efectos. Entonces, recuerden que los peligros son aquellas fuentes que me pueden lesionar o que me pueden dañar la infraestructura o el ambiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué me puede a mí deteriorar mi estado de salud? Ese es el ejercicio de identificación de peligros. Y asociados a identificación de peligros, ¿listo?, están asociados los efectos posibles a esa identificación de peligros. ¿Por qué es importante asociar efecto con el peligro? Porque el efecto es el que me va a determinar qué tan grave es ese peligro cuando lo esté llevando a la valoración del riesgo. ¿Listo? Entonces, si en mi peligro, ¿cierto? Entonces, digamos que volvemos al caso, ¿listo? Digamos, uno de los peligros que yo puedo tener en mi cocina, digamos, si lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, cortando los vegetales, ¿listo? Entonces uno de los peligros que yo tengo ahí es decir, ¿qué me puede lesionar a mí cortando un vegetal? Entonces me puede lesionar manipular un cuchillo, y eso es una herramienta cortopunzante. Entonces la manipulación de una herramienta cortopunzante me puede generar a mí, ¿cierto?, un peligro. Ahora, ¿de qué va a depender el riesgo de manipular ese cuchillo? Pues el riesgo va a depender del efecto posible, es decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar a mí si me llego a qué? A lesionar con ese cuchillo. Antes resulta que es que uno pueda amputar, ¿cierto? Un dedo, ¿cierto? Usted puede hacerse una herida profunda. Entonces miren que dependiendo del efecto, ¿cierto?, va a ser la severidad. Pero digamos que ya uno muy extremista, ¿cierto?, diría, el peor de los efectos siempre va a ser la muerte, ¿cierto? Pero digamos que yo cortando, ¿cierto?, por más, pues, que, ¿cierto?, que uno se corte, listo, pues la probabilidad de que yo me muera de forma directa por ese evento, pues, no es tan alta. Entonces va a ser menos grave ese peligro, cuando yo vaya para allá en riesgo, a el peligro de, por ejemplo, si yo estoy limpiando, por ejemplo, las ventanas de mi casa, y yo vivo en un piso 15, ¿cierto? Y estoy limpiando las ventanas, y resulta que me dio de chiste por montarme a la ventana, entonces ahí el peligro es una caída de alturas, ¿cierto? Porque yo me paré allá a mirar para afuera, a limpiar el vidrio, y ese peligro, ¿cierto? El efecto posible es que yo me mate. Ahí sí, si yo me caigo por esa ventana de un piso 15, muy probablemente me mato. Entonces, ahí el efecto posible es la muerte. Entonces, miren que ese efecto asociado con ese peligro me va a generar a mí, por allá cuando estemos haciendo la valoración, esa calificación mayor o menor en términos de severidad. Digamos que por eso es que es tan importante uno siempre con ese peligro colocar cuál es el efecto posible. Los controles existentes, ¿listo?, corresponde a la información de qué controles tengo yo implementados en el momento en el cual estoy haciendo el ejercicio de identificación de ese peligro. Entonces, hoy, al momento en el que yo estoy haciendo la actualización de mi matriz, ¿qué controles tengo implementados? No lo que debería de tener, sino qué es lo que yo tengo implementado, porque eso me va a calificar a mí la probabilidad, ¿cierto? Entonces, volvemos al caso de limpiar el vidrio. Listo, si yo hoy para limpiar el vidrio no tengo ningún tipo de control, es decir, yo me paro en una escalerita y simplemente, ¿cierto?, a volado meto la mano para limpiar el vidrio, yo ahí no tengo ningún tipo de control, a diferencia que si usted me dice, no, resulta que es que yo tengo un punto de anclaje, tengo unos elementos de protección personales, soy entrenado para hacer un trabajo en alturas, ¿cierto? Pero eso es lo que debería de tener. Pero ya lo tiene, no, todavía no lo tengo. Entonces, el control no existe. Entonces, el control existente es el que me va a determinar qué tan probable es que el evento se materialice. ¿Listo? Entonces, si tengo unos buenos controles, se supone que la probabilidad de que el evento se materialice es baja, y si no tengo ningún control, pues la probabilidad de que el evento se materialice
es muchísimo más alta. ¿Listo? Entonces, acá se identifica la información de cuáles son los controles que hay. En la cuarta parte, ¿cierto? Es donde uno hace la evaluación del riesgo, ¿cierto? Es decir, ahí es donde uno va y califica la probabilidad y la consecuencia. ¿Con qué información lo va a calificar? Entonces recuerden, la probabilidad lo va a calificar en función de los controles que tiene implementados y la consecuencia la va a calificar en función de los efectos posibles. Entonces, por eso es que estos dos insumos le sirven para hacer el ejercicio de evaluación. Una vez le ponga, ¿cierto?, datos a la probabilidad y la consecuencia, sale el ejercicio de valoración del riesgo. Es decir, usted me dice, ese nivel de riesgo es alto, medio, bajo, es tolerable, es trivial, es intolerable, es muy alto, es importante, dependiendo de la metodología que usted esté utilizando. Entonces, acá, en función de esa probabilidad y esa consecuencia, usted valora el riesgo. ¿Listo? Hay algunas matrices, ¿cierto? Como la GTC45, que esto está tomado de GTC45, que utilizan los criterios para establecer controles. Porque, ¿qué pasa? Resulta que esas matrices van a crecer muchísimo. Entonces, yo puedo tener muchos peligros valorados, ¿cierto? En niveles de riesgo altos. Entonces, ¿yo cómo hago para priorizar? Yo puedo priorizar por consecuencia, es decir, yo puedo priorizar, digamos, en términos de qué tantas personas están expuestas, ¿listo? O yo puedo priorizar en aquellos en los cuales la consecuencia es peor, es decir, aquellos en los que se me pueden matar los trabajadores. ¿Listo? Entonces, eso es para uno poder, digamos, en el momento de hacer planes de acción, establecer cuáles riesgos va a implementar primero. Y por último, usted va a tener cuáles son las medidas de intervención que usted requiere para ese peligro que tiene identificado, evaluado y valorado en una escala específica. ¿Listo? Entonces, miren que aquí tienen acá tienen de forma general, ¿cierto? Como que contiene una matriz, ¿cierto? Independientemente de la que ustedes utilicen, ¿cierto? De los colores que usted le quiera poner, como quiera poner los campos. En términos generales, usted, toda matriz de peligros y riesgos debería poder identificar esos 7 elementos. ¿Listo? Esa es como la base. ¿Vamos hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta. Para como la calificación del riesgo, se tienen unos colores determinados, pues si digamos que la estoy haciendo en Excel y entonces digamos que rojo es para alto, pues para riesgo severo, ¿cierto? Y verde para riesgo bajo, o no tiene nada que ver. Esos colores como más estéticos. Eso depende mucho de la metodología. Entonces, digamos que volviendo acá a la metodología que tenemos, a los métodos de valoración que tienen aquí, ¿cierto? Entonces, digamos que las metodologías, voy a volver a la presentación, las metodologías traen, además de la escala, ¿cierto? Traen, mira, además de la escala, ¿cierto? Para probabilidad y consecuencia, ellos te traen para el nivel de riesgo el color asociado. Entonces, si yo estoy utilizando, vamos acá, ¿cierto? A esta que es la que vamos a utilizar. Si yo tengo, por ejemplo, matriz española, ¿listo? Y estoy calificando un nivel de riesgo intolerable, ¿listo? Entonces, que es alto en términos de probabilidad y extremadamente dañino en consecuencia, el nivel de riesgo será rojo. Significa que en mi matriz, en esa calcillita donde está la valoración del nivel de riesgo, eso me debería aparecer en color rojo, ¿cierto? Pero digamos que eso depende de la metodología que uno esté utilizando, ¿cierto? No, digamos, como que uno se adapta a la metodología, ¿cierto? Entonces vienen, por ejemplo, GTC 45, ¿listo? Entonces te dice, si los niveles de riesgo te dan 3 o 4, píntelos de verde. Si te dan 2, píntelos de amarillo, y si te dan 1, píntelos de rojo. Entonces eso depende de la metodología. Listo, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Bueno, entonces vamos ahora. ¿Alguien más de pronto tiene alguna preguntita hasta ahí? Bueno, entonces miren que esa misma matriz que ustedes tienen allá, la que les mostré allá resumida, ¿cierto? Está más o menos aquí. Entonces, era más fácil mostrarles como el global allá, y ya entonces vamos a entrar acá a ver el específico en términos de aplicación, ¿cierto? Entonces, simplemente acá está la información para llenar, ¿listo? Y vamos entonces acá, ¿cierto? Entonces, miren, acá, por ejemplo, en esta matriz que tienen acá, ¿cierto? Miren que yo tengo en la identificación, ¿cierto? Tengo proceso y actividad, ¿cierto? Entonces, recuerden que yo debería poder llegar hasta el nivel de tarea, ¿cierto? Eso puede crecer mucho. ¿Listo? Entonces, yo puedo tener proceso actividad o puedo tener proceso, actividad, tarea. ¿Listo? Eso depende de qué tan específico quiero llegar a ser en mi matriz de peligros y riesgos, ¿cierto? En esta, por ejemplo, que les tengo acá para trabajar, estamos a nivel de proceso y actividad, es decir, qué actividades pertenecen al mismo proceso. Y califico el tipo de actividad, ¿cierto? Entonces califico, voy a darle acá, califico el tipo de actividad y en este caso la identifico como rutinaria o no rutinaria, ¿cierto? Entonces recuerden que la norma me dice, tienes que identificar todas, tanto las rutinarias como las no rutinarias. Pero ustedes miren que esta primera información corresponde a mi proceso y a mi actividad. ¿Listo? Ahora, ¿cierto? Vamos a la información específica, entonces, de los peligros, ¿cierto? Entonces, en la información específica de los peligros, yo acá tengo la división de agente de riesgo, descripción del peligro y efectos posibles. ¿A qué me refiero en esos campos, cierto? Entonces, el agente de riesgo, recuerden que es la fuente generadora de mi peligro, ¿cierto? Es mi peligro como tal. Y en esos agentes de riesgo, creo que ya lo habíamos visto la semana, pues en la sesión pasada, cuando trabajamos la clasificación de peligros, uno normalmente como empresa asume una lista de clasificación de peligros o de agentes de riesgo, ¿cierto? ¿A qué me refiero a asumir una lista? Entonces voy a venir acá al campo de listas, ¿listo? Y miren que yo acá en el campo de listas, ¿cierto? Tengo una propuesta, ¿listo? De lista de peligros, ¿cierto? Entonces, tengo como por grupo de peligro, ¿cierto? Y la clasificación dentro de ese peligro. Entonces, miren que yo puedo construir mi propia lista, ¿cierto? Es decir, esta lista es propia, esta es una lista propuesta, eso no es camisa de fuerza, ¿cierto? Acá tienen una posible lista. Uno como empresa decide, trabajo con esta, con otra, no me gusta cómo se llama acá este peligro. Cada empresa es libre de utilizar, ¿cierto? Esa clasificación. Lo importante es que una vez la empiece a utilizar, conserve la misma estructura, porque uno lo que hace es que empieza a socializar y a bajar la información con las personas que se exponen a esos peligros. Entonces yo tengo que tratar de que siempre que les hable con el mismo idioma. ¿Listo? Entonces miren que en esta lista, ¿cierto? Yo tengo clasificados, entonces miren, acá está el tipo de peligro, ¿cierto? La clasificación del peligro, y básicamente lo que tienen acá es concatenado el tipo de peligro y la clasificación de ese peligro, ¿cierto? Yo voy a hacer una cosa acá, lo voy a poner acá, tipo de peligro, listo, y clasificación. La suma de esos dos, no sé por qué no apareció, la combinación de estos dos me da lo que yo llamo agente de riesgo. Entonces miren que yo tengo en biológicos, ¿listo? Es decir, en esos tipos de peligros biológicos, entonces él me está diciendo, en biológicos puedo tener un biológico de origen animal, un biológico de tipo microorganismo, un biológico de tipo origen vegetal, un biológico de tipo macroorganismo, un biológico de tipo parásitos, o en biológicos, por ejemplo, el virus SARS-CoV-19, que fue el último que ingresó. Entonces, esa es mi clasificación para los biológicos, ¿cierto? Me gusta, no me gusta, ya cada empresa lo determina, ¿cierto?
Por ejemplo, yo acá tengo unos que se llaman carga física, ¿cierto? Entonces, carga física, yo lo asumo como carga física. Hay otras empresas que lo llaman, por ejemplo, ergonómico, también lo pueden denominar ergonómico. Digamos que, como les digo, no es camisa de fuerza, esta es una propuesta de clasificación. ¿Listo? Entonces, miren que están los tipos de peligro, cómo se clasifica ese tipo de peligro, y acá simplemente en agente de riesgo tienen la unión del tipo de peligro y la clasificación. ¿Eso para qué me sirve? Pues me sirve para que acá en la matriz yo tenga una única clasificación de esos agentes de riesgo, que me va a combinar el tipo de peligro y la clasificación de ese peligro. Entonces, simplemente para unir, ¿cierto? ¿De dónde sale esto? Miren, esta columna que tienen acá, ¿cierto? Yo la construí con una función que se llama concatenar. Entonces, miren, yo tengo una información aquí y otra información acá. Entonces, tengo el tipo de peligro y tengo la clasificación. ¿Cómo uno yo estos dos campos para que me queden en una única celda? ¿Listo? Entonces, eso es una función muy facilita que se llama así, concatenar. Entonces, yo le digo igual, concatenar, ¿listo? Concatenar. Y le voy a decir que me una. ¿Cuál texto? El texto de esta celda. Punto y coma. Miren que yo ahí lo tengo separado con un espacio, un guión y otro espacio, y va al otro texto. Entonces yo le puedo decir a eso, ¿cierto? Concaténeme y escríbame espacio, guión, espacio, guión, ¿cierto? Espacio, ¿listo? Y concaténemelo con el tercero, ¿cierto? Con la clasificación. ¿Listo? Miren que automáticamente él me hace, ¿cierto? Me une esta celda con esta celda, sin yo tenerme que poner a escribir la una y la otra, ¿cierto? Sino que tengo los dos campos y los voy a unir en una única celda, ¿cierto? Entonces utilizo la función concatenar. Yo para qué utilicé este texto que es espacio guión espacio, porque miren que si yo concateno estos dos junticos, es decir, le digo igual concatenar y simplemente concateno este con la otra, ¿cierto? Con esta otra, o sea, concateno las dos celdas seguiditas, lo que va a pasar es que miren que me va a poner simplemente biológico derivados de origen animal, pero no me permite visualmente separarlos, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta que estéticamente sea más bonito, entonces lo que yo hice, ¿cierto? Es agregarle un campo, es decir, yo quiero que entre la palabra biológico y entre la clasificación haya un separador, ¿cierto? Entonces, ese separador, ¿cómo lo agrego? Entonces, ese separador lo agregué entre las dos celdas. Recuerden que los campos de texto en Excel se identifican con las comillas, ¿listo? Y miren que yo podría, ahorita utilicé el guioncito, ¿verdad? Yo puedo utilizar la barra espaciadora, ¿cierto? Y en ese caso, no me deja utilizar la barra espaciadora, me deja utilizar guión. Pues, no, sí me deja utilizar la barra espaciadora. Puedo utilizar la barra espaciadora, ¿listo? Y miren que él me va simplemente, ¿cierto?, a colocar el separador que yo quiera, con o sin espacio, como lo quieran colocar, ¿listo? Y simplemente es aplicando esa función. Entonces miren que estos que yo tengo acá, los construí de esa forma, ¿sí? Preguntas ahí, chicos. Lisbeth, cuéntame. Profe, y para arrastrar la fórmula hacia abajo, entonces Facilito, ahí no la fijas porque tú necesitas que te lo haga en cada una diferente. Entonces, mira, tú simplemente te paras acá al final de la celda, le das doble clic y mira que él ya te hace exactamente lo mismo en todas y te juntió los dos textos. ¿Listo? O lo puedes hacer manual, listo, la puedes coger y la puedes arrastrar. También la puedes arrastrar manualmente y él te lo va a hacer. Gracias, profe. Con gusto. Listo, entonces miren que yo esa la construí
O sea, eso se construye así y es muy útil. Esa función de concatenar texto en Excel es muy útil para unir campos de texto que yo tengo separados en columnas diferentes. Ana, cuéntame. Profe, pero entonces, ¿esta la haríamos en esa misma hoja, por ejemplo, que tú tienes de listas, o esa de concatenar se puede hacer directamente en la matriz? Yo normalmente les recomiendo que tengan una hoja con las listas. ¿Yo por qué lo tengo separado? Porque lo que yo voy a hacer es que aquí en mi matriz, lo que voy a hacer es que para el agente de riesgo, lo que voy a hacer es que voy a construir una lista desplegable. Es decir, yo solamente voy a permitir que en ese campo de agente de riesgo, ¿listo? Yo lo que haga sea una validación de datos, ¿cierto? Es decir, yo no voy a dejar que usted me escriba acá biológico, ¿cierto? Y que diga virus, ¿cierto? SARS, COVID-19, que es lo que uno puede hacer, ¿cierto? Pero resulta que por allá cuando usted ya va como en el 50, usted ya no se acuerda, ¿y cómo es que se llama ese biológico? Entonces ya no le pone virus, sino que solamente le pone COVID-19. De forma que cuando por allá va a filtrar, ya no le sirve el filtrar. Entonces lo que yo hago es que acá ya en la matriz, lo que le digo es, donde voy a poner el agente de riesgo, lo que voy a hacer es que lo voy a seleccionar, ¿cierto? Voy a seleccionar esa columna donde van a ir las celdas y voy a hacer una validación de datos con lista y que esa lista me la coja. Miren, yo lo puedo coger de acá del de concatenar, el que puse el concatenar, ¿cierto? Y listo, ¿cierto? Entonces miren que yo acá ya no voy a tener sino la opción de escoger ¿qué? Biológico, virus, SARS-CoV-19. ¿Y de dónde proviene? De este concatenar que yo hice acá, que hicimos acá. Pero para que tengan un buen orden, traten de mantener las listas en una hoja separada a donde están construyendo la matriz, ¿cierto? Es diferente acá a la matriz. ¿Quién más tiene duditas ahí, chicos? Bueno, entonces digamos que en esos agentes de riesgo, la recomendación siempre es utilicen listas, ¿cierto? Seguiría la descripción del peligro y los efectos posibles. Esos sí son campos normalmente que uno escribe, ¿listo? Entonces, ¿a qué corresponde la descripción del peligro? Entonces, si estamos hablando de un virus como el COVID-19, yo cómo me expongo a ese virus COVID-19 en esa actividad que estoy haciendo. Entonces yo escribo, entonces por contacto, ¿cierto? Directo con compañeros de trabajo en espacio cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo genero la exposición a ese agente de riesgo? ¿Sí? Entonces, esa es la descripción del peligro. ¿Cuáles son los efectos posibles? Entonces, ¿qué da ese virus? Entonces ese virus da infecciones respiratorias. Entonces, estos sí son campos de texto. Estos sí serían campos de texto para uno escribir. Ahora, vamos acá, controles existentes. Entonces, recuerden que es la información de cuáles son los controles que yo hoy tengo implementados en mi empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo hoy implementado para controlar este virus? Entonces, hoy me sirve mucho este ejemplo porque, digamos que yo puedo tener, ¿cierto? Digamos que esos controles existentes, si yo soy una empresa normal, ¿cierto? Entonces, digamos, un posible control, ¿cierto? Es la vacuna, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sería un control que yo podría tener, pero hoy lo tengo implementado, no. Entonces, yo no puedo poner acá en los controles existentes la vacuna, porque hoy no lo tengo implementado, es lo que hoy tengo. Entonces, ¿yo qué sí puedo colocar? Yo puedo colocar que el protocolo de bioseguridad, que el suministro de los elementos de protección personal, que los puntos de lavado de manos, que la capacitación del personal, listo. Todo eso que ya tengo implementado, eso sí lo podría colocar en controles existentes.
pero que el personal esté vacunado, que el personal expuesto esté vacunado, no, pues todavía no lo puedo tener porque ni siquiera pagando puedo acceder a la vacuna, entonces no puedo colocar eso como una medida de control que hoy tenga, aunque podría ser un control que me sirva. Entonces aquí solamente van los controles existentes. Y vamos entonces aquí al análisis de riesgos, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio del análisis de riesgos, ¿listo? Si se fijan acá arriba en el encabezado, ¿cierto? Voy a volver a dar acá a mostrar, ¿listo? Miren que yo les puse que esta matriz de identificación de peligros la vamos a hacer aplicando el método español, que es el método de matriz español, ¿listo? Entonces, si recuerdan, en la presentación, entonces, voy a volver a colocarles aquí, ¿listo? Entonces, miren que el método de matriz española, en la presentación, voy a volver acá, ¿listo? Entonces, miren que en el método de matriz española, que es el que tienen allá en el Excel, en ese método de matriz española, la probabilidad y la consecuencia son de forma cualitativas, ¿listo? Entonces, mire que son de forma cualitativas. Y combinar una probabilidad con una consecuencia es la que me va a dar el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esa matriz? Entonces, resulta que en esta matriz, si lo ven, ¿cierto? Digamos que además de los controles que son campos de texto, yo voy a venir acá y van a ver, ¿cierto? Que en el análisis de riesgos, la probabilidad y la consecuencia están como ¿qué? Como lista desplegable. Y miren que esa lista desplegable me califica la probabilidad como ¿qué? Como baja, media y alta. ¿Sí? Y la consecuencia me la califica como ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿Eso de dónde proviene? Proviene del método, ¿cierto? Miren que eso proviene del método. Voy a hacer por acá un pastelito, ¿cierto? Miren acá, ¿cierto? El método. Y miren que ese método, ¿cierto? Me decía, ¿cómo es la probabilidad? Baja, media y alta. ¿Y cómo es la consecuencia? Ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿Dónde están estas dos listas? ¿Cierto? Ese de baja, media o alta y este de consecuencia, ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Miren que estas celdas, ¿cierto? Están como, vengo acá a validación de datos y miren que en validación de datos, él me tiene que voy a permitir solamente una lista y que esa lista me la está escogiendo de la columna, de la hoja de listas entre A2 y A4. Si yo voy y miro acá en listas, en A2 y A4, ¿cierto? Miren que en A2 y en A4 que tengo, que la probabilidad es baja, media o alta, ¿listo? Y la consecuencia, ¿cierto? Miren que de forma homóloga a la consecuencia, lo que tengo también es que una validación de datos que me dice que lo estoy tomando de la hoja de listas, pero en este caso de la columna B, B2 y B4, ¿listo? Y que B2 y B4 son ¿qué? La consecuencia. Que para este método, ¿cierto? Que para el método, acá se ve mucho más claro, que para este método la probabilidad se llama baja, media o alta, y la consecuencia se llama ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. ¿Sí? Así está construido. Y ese carretazo que yo le eché, ¿para qué le sirve? Pues le sirve para que cuando usted venga a formular ese nivel de riesgo, ¿cierto? Digamos que hay dos opciones, que usted lo haga manualmente, ¿listo? Es decir, que usted venga y diga, ay, la probabilidad es baja y la consecuencia es ligeramente dañino, y usted venga y manualmente escriba cuál es el nivel de riesgo. ¿Y usted cómo va a saber cuál es el nivel de riesgo? Pues usted viene y cruza bajo con ligeramente dañino, eso da un nivel de riesgo trivial, ¿cierto? Pero digamos que usted se imagina usted haciendo eso manual a cada uno de los riesgos, ¿cierto? Eso se le vuelve como un poquito complicado, ¿cierto? Entonces digamos que la idea es que usted formule ese nivel de riesgo y esa interpretación del nivel de riesgo, ¿con qué? Con las posibles combinaciones que le van a salir de probabilidad y consecuencia, ¿cierto? Y eso lo hace formulando, miren, acá está formulado,
acá está formulado dependiendo de la respuesta en probabilidad y consecuencia, ¿cómo le daría ese nivel de riesgo? Como esta hora es pesadita, eso lo vamos a ver el sábado, ¿listo? Entonces, esta fórmula la vamos a ver el sábado para que no les quede tan pesado, ¿cierto? Pero digamos que lo que me interesa es que entiendan que yo este nivel de riesgo lo puedo configurar en función de la respuesta de estas dos, de la probabilidad y la consecuencia. Y simplemente lo que tengo que garantizar es que, ¿qué? Que cuando yo vaya a construir en las listas tenga el pastelito del método, ¿sí? Lisbeth, cuéntame. Profe, en esa fórmula que nos acabas de mostrar también podemos nosotros formular con el color de una Sí, vez. entonces, exacto. Entonces miren que esta fórmula tiene dos cosas. Esta celda tiene, digamos, dos campos formulados. Tiene la fórmula que me da la respuesta, ¿cierto? De cuál es el nivel de riesgo asociado al cruce de una probabilidad o una consecuencia. Miren que si yo a esto le cambio media y la consecuencia es ligeramente dañino, ya me cambia a tolerable. Y además de que me cambia la palabra, es decir, me cambia el nivel de riesgo, me cambia el color. ¿Sí lo vieron? Baja, es trivial y es verde, pero media, ¿cierto? Es tolerable y es amarillo. Y si yo le doy alta, es que es moderado y es como un naranjadito. Entonces, eso depende de qué, depende de este método, ¿cierto? Esto es un verde, créanme que esto es un verde, esto es un amarillo, esto es un naranjadito, ¿cierto? Entonces depende del método, de cómo yo lo configure. Entonces, lo de los colores el compañero me decía, ¿cierto? Esos colores yo los puedo configurar, yo le puedo cambiar a esto el color. Entonces les decía que este nivel de riesgo tiene dos criterios, ¿cierto? Es decir, utiliza dos fórmulas. Uno, la respuesta del nivel de riesgo y la información del color de la celda es un condicional, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto condicionales? Entonces, este formato condicional, acá está, ¿cierto? Ay, ¿verdad que no me muestran cuando? Esperen, yo cambio. Se me había olvidado que esto no me muestra cuando no tengo la pantalla compartida, sino que pues no tengo la pantalla totalmente compartida. Entonces, son una ventana acá. Entonces, qué pena, ahora sí, para que me puedan ver que ahorita no me estaban viendo nada. Entonces, esta tiene, además de la fórmula, tiene un condicional, ¿cierto? Tiene un formato condicional. Y miren que cuando yo vengo acá y le digo administrar reglas, él me va a mostrar el condicional que tiene aplicado. Entonces me dice, vea, si la respuesta del nivel de riesgo es trivial, él la va a pintar verde. Si la respuesta es tolerable, lo va a pintar amarillo. Si la respuesta es moderado, lo va a pintar como con este rosadito. Si la respuesta es importante, lo va a pintar naranjado. Y si la respuesta es intolerable, lo va a pintar rojo. De entrada, él solito lo hace. ¿Listo? Entonces, miren, si yo le digo alta y le digo extremadamente dañino, él me va a generar el intolerable, ¿cierto? Entonces, eso lo hace automáticamente. Él, con la configuración que yo le hice, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a aprender a hacer el sábado es cómo configurar esas, ¿cierto? Tanto para que me dé la respuesta como para que me ponga el color, que básicamente se hace con ese formato condicional. ¿Listo? El color se pone con el condicional y el nivel de riesgo aparece de una combinación de una fórmula que es el sí y el y. ¿Listo? Entonces, con esas dos combinaciones lo podemos hacer. Profe, y también la interpretación del nivel del riesgo también tiene una fórmula, ¿sí? Exacto, entonces miren, y la interpretación del nivel de riesgo también tiene una fórmula. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de lo que yo tenga acá como respuesta, él me va a generar acá la interpretación de ese nivel de riesgo, para yo no tenerlo que estar escribiendo, porque es que resulta que si yo vengo y cambio la probabilidad, ¿cierto? Y ya no le voy a colocar que es extremadamente dañino, sino dañino, entonces ya el nivel de riesgo es importante y ya la interpretación del riesgo es diferente. Entonces miren que yo no me voy a desgastar copiando y pegando información que depende de la respuesta de un nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces eso lo puedo hacer de forma automática sin necesidad de, pues sin necesidad de que lo tenga que estar escribiendo cada vez. Ana, cuéntame.
Profe, para, por ejemplo, la interpretación del nivel de riesgo, tengo que tenerlo, eso que me va a salir ahí escrito en otro lado. Sí, entonces miren, digamos que ya les voy a mostrar dónde está como la clave de eso. Entonces miren, la clave de probabilidad y consecuencia, ya la vieron que es una lista desplegable, ¿cierto? Y miren que están los campos aquí. Están los campos acá en probabilidad y consecuencia, baja, media y alta, y ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, ¿cierto? Ahora, miren que acá tengo el pastelito de la valoración, ¿cierto? Entonces, miren, simplemente lo que yo hice, ¿cierto? Es una única vez, ¿cierto? Usted lo hace una única vez y que le quede bien hechecito. Entonces, usted viene y dice, vea, si la probabilidad es baja, con una consecuencia ligeramente dañino, eso le va a dar un nivel de riesgo trivial. Si es baja, con dañino, eso le va a dar tolerable. ¿De dónde sale? Del método, ¿cierto? Esto sale del método. Esta información la tiene uno en el método. Si es bajo, con extremadamente dañino me da moderado. Si es media, con ligeramente dañino me da tolerable. Si es media, con dañino me da moderado. Media, con extremadamente dañino me da importante, ¿cierto? Mírenlos acá. Alta, con ligeramente dañino me da moderado, ¿cierto? Alta, con dañino da importante. Y alta, con extremadamente dañino da intolerable. ¿Listo? Entonces, miren que es pasar lo que yo tengo aquí, lo voy a pasar a una forma matricial acá en Excel. Entonces, el pastelito lo tengo que tener bien hecho, porque un error en ese pastelito me va a dar entonces un error acá en la matriz, porque la matriz, miren que la fórmula, la formulación me la está tomando, ¿cierto? Mire que me está tomando la información de las listas, ¿listo? Mire que él va y busca, ¿cierto? Esa respuesta en las listas, ¿listo? Acá en las listas, ¿cierto? Entonces, dependiendo del nivel de riesgo que yo tenga aquí, me va a generar la información. Entonces, acá tengo que tener el pastelito. Y lo mismo la interpretación, ¿listo? Entonces, mira que la interpretación, entonces la interpretación está para trivial, entonces si es trivial, me va a aparecer no se requiere acción específica si hay riesgos mayores. Si es tolerable, me va a aparecer no se necesita mejorar las medidas. Si es moderado, me dice se deben hacer esfuerzos para reducir. Si es importante, me debe decir en presencia. Y si es intolerable, me debe decir si no es posible controlar. Entonces, el pastelito lo tengo acá en la hoja de listas. Entonces, como dicen por ahí, la clave está en que el pastelito me quede bien hecho. Para que la función me pueda, para que cuando tenga la función me pueda funcionar sin ningún problema. ¿No? ¿Cómo vamos ahí, chicos? Bien, profe, bien. Bien, profe, súper útil. Bueno, sí, o sea, la idea es que, pues digamos, esta matriz está hecha, ¿cierto? La idea es que ustedes aprendan cómo se hace eso, ¿cierto? Entonces, en la clase del sábado lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque, pues, y si a uno se le borra o a uno se le pierde, pues necesito hacer una medianamente parecida, ¿cierto? Entonces, pues si bien es cierto, acá tienen este pastelito que les va a servir, pues esta matriz funciona, para este método funciona, uno debería de ser capaz de poder aplicarlo independientemente de cuál sea la metodología que uno esté utilizando. ¿Listo? Entonces, de hecho, lo vamos a hacer con esta y vamos a hacerlo con GTC 45, que es numérica, para que miren también cómo funciona, ¿cierto? Entonces, esa es como una buena clave. Ahora, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, ahora, ¿qué es importante, cierto? Entonces resulta, si ustedes miran, ¿cierto? Esta matriz está totalmente desprotegida, ¿cierto? Es decir, yo acá puedo borrar, ¿cierto? Entonces, miren, yo puedo acá borrar y si borré, se me perdió la fórmula, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo tengo matrices que son formuladas y las voy a entregar, es decir, voy a colocar a otra persona a que me diligencie la información, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es muy útil de uno utilizar en Excel? Entonces, una de las cosas más útiles que puedo tener es que yo puedo bloquear celdas de una matriz, ¿cierto? Es decir, yo puedo parte de este documento, es decir, parte de esta matriz que está en Excel, yo puedo dejarla para que estos campos, por ejemplo, las personas, ¿cierto? Un tercero, que no sea yo el que la hice, sino que alguien que me va a ayudar a diligenciar, por ejemplo, o yo voy a mandar ya la matriz, ¿cierto? La voy a compartir con el equipo de trabajo o con un grupo de trabajo al que le estoy haciendo una socialización, para que no me lo borren, porque puede pasar, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo borro aquí, no hay problema, porque pues yo puedo volver a seleccionar y él me hace el cálculo. Pero si yo borro donde está el nivel de riesgo y la interpretación del nivel de riesgo, ¿cierto? Se perdió el trabajito, porque ni el nivel de riesgo ni la interpretación me van a salir como por arte de magia. Entonces, ¿uno qué puede hacer cuando necesita proteger archivos, ¿cierto? O necesita proteger campos? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Entonces, usted va a coger y va a seleccionar todas las celdas. Es decir, usted va a coger y va a marcar en el cruce de las filas con las columnas, ¿cierto? De las filas con las columnas, que es acá, en esta esquinita de acá, ¿cierto? Y usted se para acá en la esquinita. Y ahí usted tiene seleccionada toda la hoja. Usted va a venir acá donde le dice formato, ¿listo? Y miren que él tiene una opción que le dice proteger hoja o bloquear celda. Como yo no puedo proteger toda la hoja porque hay campos que yo necesito que sí o sí se registren, yo lo que voy a hacer solamente es a bloquear ciertas celdas. ¿Listo? Entonces yo voy a decir, vean, toditas, déjeme las desprotegidas. Entonces le voy a quitar el bloquear celda. ¿Usted cómo sabe que las celdas no están bloqueadas? Porque miren que cuando yo le quité el mesh, ¿cierto? Ya aparece como en blanquito. Cuando tengo todas las celdas bloqueadas, listo, miren que aparece el recuadrito en grisecito. Cuando el recuadrito me aparece en grisecito es porque todas las celdas están bloqueadas, y cuando me aparece, ¿cierto? Así en blanquito, sin nada, es porque ¿qué? Es porque aún las celdas no están bloqueadas. ¿Listo? Entonces, yo voy a quitar el bloquear la celda, ¿cierto? Entonces voy a dejar todas las celdas sin bloqueo. Y voy a bloquear solamente aquellas en las que yo necesito que las personas no me hagan nada. Es decir, que no vayan a borrar la fórmula ni porque les paguen, porque entonces se me tiran el trabajo. ¿Esas cuáles serían? Para mí, en este caso, serían las columnas N y O, ¿cierto? Estas serían las columnas N y O, ¿sí? Acá, estas dos. Entonces, a esas columnas de N y O, lo que yo voy a hacer es que le voy a decir en formato, venga, esas sí, bloquéelas. Le voy a decir acá, bloquear celdas. ¿Listo? Ay, no me las deja combinar de acá a acá. Entonces, porque tengo acá el combinado. Entonces, va a ser de nivel de riesgo, ¿cierto? Hacia abajo. Es decir, donde voy a escribir. De acá hacia abajo. ¿Listo? Acuérdense que me voy con Shift y con las flechitas y me van a quedar seleccionadas, ¿qué? Todas las posibles celdas de N y O donde van a haber respuestas. ¿Listo? Entonces, a esa les voy a decir formato y le voy a decir bloquear celda. ¿Listo? Entonces, miren que ya cuando yo me paro, por ejemplo, en la columna, en la celda O9, miren que acá ya me aparece la celda bloqueada. Pero si yo me paro en la del ladito, que es la P9, miren que cuando yo le doy formato, miren que el bloquear celda me aparece normalito. Me aparece, significa que esta celda no está bloqueada, pero que esta celda sí está bloqueada, porque está el recuadrito en gris. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Quién me está por acá preguntando? Lisbeth, cuéntame. Profe, si la otra persona, esa tercera persona, desbloquea las celdas. Bueno, entonces mira que entonces nos falta un pasito, ¿cierto? Entonces digamos que ya tú le colocaste que esas celdas van a estar bloqueadas, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta colocarle una contraseña para que no pueda hacer nada, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a venir acá a revisar, ¿listo? Y le voy a decir proteger hoja, ¿listo? Y miren que ahí en el proteger hoja, entonces le voy a decir contraseña para desproteger hoja, ¿listo? Entonces miren lo que le está diciendo, debe aparecer un chulito donde dice
proteger hoja y contenido ¿de qué? De las celdas bloqueadas. Entonces, él solamente me va a restringir, ¿dónde? Me va a restringir en las celdas que me aparecen bloqueadas, es decir, en las que yo acabo de poner el candadito, ¿sí? Las otras yo puedo seguir haciendo común y corriente el trabajo. Entonces yo le voy a poner a eso una contraseña, le voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esa es mi contraseña. Y yo le voy a decir que por defecto él te dice, déjele aplicar formato. Mire que él por defecto le trae unas opciones. Usted simplemente le puede decir, no, yo no quiero que haga nada en esas celdas, ¿cierto? Yo normalmente le dejo activo el autofiltro, ¿listo? También le digo que pueda aplicar formato, es decir, que le pueda poner el color, le cambie el tamaño a la letra, ¿listo? Solamente eso. Eso es como lo que uno dijo. Y que las pueda seleccionar, ¿cierto? Que las pueda seleccionar, que pueda seleccionar las celdas, ¿cierto? Es decir, que se pueda parar encima de la celda. Eso es lo que normalmente uno les permite, ¿cierto? Seleccionarlas, aplicar formatos y usar autofiltros. Eso es lo que normalmente uno les permite a un usuario que usted necesita que no le borren nada, ¿cierto? Usted que viene y le dice aceptar, y él le va a pedir que le confirme la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso, ¿cierto? Y aceptar. ¿Qué va a pasar? ¿Listo? Va a pasar que si yo vengo acá a intentar borrar en esta columna el moderado, ¿cierto? Como en este momento tengo protegida la hoja, él no me va a dejar borrar ni ahí, porque esas fueron las dos que yo protegí. Pero miren en las otras, en la L y en la M, yo a esta celda no les hice nada. Entonces yo acá puedo simplemente borrar y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo a esas no les apliqué ningún bloqueo. ¿Listo? Entonces puede seguir funcionando así, vale, seleccionando media, y mire que la fórmula no les va a cambiar, ¿cierto? No les va, ¿cierto? No se les va a borrar, y yo no puedo eliminar el contenido de esas celdas que yo bloqueé. Entonces, de esa forma, uno puede proteger para que ciertas celdas de mi hoja, ¿cierto? No me las borren porque, por ejemplo, están formuladas. Yo no quiero perder esa formulación. Entonces, de esa forma, yo puedo proteger el archivo para que cuando se lo entregue a otra persona no me lo deteriore, sino que conserve cierta información que es importante para mí. ¿Sí es claro ese proceso? Sí, profe. Y simplemente, ¿cierto? Si yo ya necesito volver a editar, ¿cierto? Entonces simplemente vengo acá, le digo desproteger hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. Y yo ya puedo, ¿cierto? En caso de que necesite, borrar la información que sea necesaria. ¿Listo? Entonces, de esa forma, uno puede controlar borrados accidentales, ¿cierto? Que suelen ser inapropiados, pero que lo pueden a uno embalar en un trabajo que uno haga. Entonces, eso le sirve a uno mucho para uno proteger, digamos, los archivos digamos, con escrituras parciales. Usted también puede bloquear completamente un archivo, ¿cierto? Simplemente que la persona solamente pueda ver la información que hay. Eso depende, digamos, de lo que usted necesite hacer en mayor o en menor medida con una persona en una matriz específica. Listo, entonces miren que esta matriz, ¿cierto? Tiene entonces la valoración de probabilidad y consecuencia, la escala del nivel de riesgo y la interpretación, y pues está la información para los controles, ¿cierto? Entonces acá te dice a qué controles vas a implementar para disminuir ese nivel de riesgo que te está dando como resultado. Entonces digamos que esta es una matriz de peligros y riesgos básica que nos puede servir mucho para realizar aplicaciones de esta metodología. Entonces les repito, esta metodología es una metodología cualitativa, también que acá tienen una metodología cualitativa, probabilidad y consecuencia, ¿listo? Que es el método de la matriz española. Ustedes pueden aplicarlo con cualquier metodología. ¿Qué les va a cambiar?
les va a cambiar acá la valoración del riesgo, ¿cierto? Porque lo otro es lo mismo, es decir, el proceso de identificación del peligro y la clasificación del peligro van a ser igual, ¿cierto? Vamos a ver qué va a ser igual. Lo que les va a variar es esto, la valoración del riesgo, dependiendo del método que ustedes utilicen. Preguntas, chicos, dudas, inquietudes. No, no tienen duditas. Profe, disculpe, Dime, para el sábado, entonces, tranquila. para el sábado tenemos que tener lista entonces el archivo de taller 5. Vamos a trabajar eso, ¿sí? Vamos a trabajar ese archivo del taller 5, sí. Entonces el sábado les voy a explicar cómo formular, ¿cierto? Cómo hacer esa formulación, ¿cierto? Para que lo vean. Y lo vamos a hacer aplicando otro método, ¿cierto? O sea, aplicando la misma fórmula, pero otro método, para que miren yo cómo puedo integrar esa fórmula dependiendo del método que estemos utilizando. ¿Listo? Entonces vamos a aprender a hacer eso para que quienes tienen, pues para que les quede claro con dos métodos cómo lo pueden hacer. ¿Listo? Y miren la diferencia en el ejercicio de aplicación dependiendo del método que estemos utilizando. Bueno, para terminar aquí, ¿cierto? Entonces, digamos que como a modo informativo en la matriz, ¿cierto? Entonces, miren qué otra información tienen en esta matriz. Entonces, tienen la hojita de listas, que es el pastelito para la matriz. En esta, por ejemplo, tienen un resumen, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que para este método, ¿cierto? Yo puedo resumir acá todos los riesgos que me hayan dado, ¿cierto? En escala, por ejemplo, de probabilidad baja, con una valoración extremadamente dañina, vamos a ver entonces que eso me da un nivel de riesgo moderado y yo puedo agrupar aquí todos los peligros que me hayan dado con ese nivel de valoración, para que sea, digamos, un poco más visual la forma en cómo yo muestre esa matriz de resumen, ¿cierto? Dependiendo del método que uno está aplicando, ¿cierto? Entonces, estos métodos, pues la ventaja de los métodos de identificación de peligros es que a veces, ¿cierto? Pues digamos que rara vez he visto que logren llegar hasta el nivel de implementación, pues, de aplicación, de resumir las matrices en estas estructuras, ¿cierto? Porque es mucho más fácil yo explicarle a un trabajador, ¿listo? Que él está expuesto a un nivel de riesgo importante, por ejemplo, ¿cierto? Acá, un nivel de riesgo importante, porque su probabilidad fue media, porque la probabilidad de ocurrencia es media y la consecuencia de ese evento es extremadamente dañino, y que ese riesgo importante es una caída de alturas, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil yo explicárselo resumido acá en esta matriz que venir a explicárselo acá en la chorrera de la matriz, donde le estoy diciendo, a ver, la probabilidad, ¿cierto? Miren, esa misma probabilidad que es media, ¿listo? Con una consecuencia extremadamente dañina, que es importante para ese nivel de riesgo, para ese peligro que yo estoy identificando. Entonces, estas matrices de resumen sirven mucho para visualmente yo mostrar el resumen de ese ejercicio de identificación y valoración de peligros. Entonces, vamos a ver si el sábado alcanzamos a ver cómo llegamos a esta matriz de resumen. ¿Listo? Y dime. Profe, qué pena. Y en la matriz nosotros, si queremos, también podemos graficar esos datos, ¿cierto? Sí, claro, o sea, tú puedes en eso. Esa es la ventaja del Excel, ¿cierto? Digamos que esa es la ventaja del Excel porque tú puedes agrupar por proceso, tú puedes agrupar por tareas, por actividades, por agentes de riesgo,
por niveles de riesgo, ¿cierto? Entonces digamos que esa es la ventaja de Excel, porque imagínate tú haciendo esto en un Word, ¿cierto? Imagínate tú acá, vamos a ver una matriz aplicada, imagínate tú acá, ¿cierto? Esta misma matriz, pero en un Word, ¿cierto? Y tú necesitas venir a buscar cuáles son los niveles de riesgo que te dieron importantes o que te dieron intolerables, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si yo fuera a filtrar, listo, entonces miren acá, la ventaja es que yo podría venir a filtrar acá, ¿cierto? ¿Cuántos me dieron importantes? Y él me va a filtrar, ¿cierto? Me va a decir, a ver, importantes le dieron esos dos, ¿cierto? Y es muy, digamos, es muy diciente, ¿cierto? Pues esos filtros, y yo puedo generar tablas dinámicas, o sea, yo con esta matriz puedo hacer de todo. Por eso les decía que la importancia de no solamente cumplir el requisito legal, ¿cierto? Que el requisito legal me dice, pues hago un ejercicio de identificación de peligros y valoración de riesgos, pero realmente eso me tiene que servir para algo. Es decir, cuando yo hago ese ejercicio de forma juiciosa anualmente y tengo por acá los peligros, ¿cierto? Tengo la combinación de los agentes de riesgo contra esos niveles de riesgo, yo puedo saber qué agentes de riesgo me dieron en qué nivel de riesgo, ¿cierto? Y esos son a los que yo voy a ir a priorizar, porque yo conozco muchas empresas en las que ni siquiera saben cuáles son sus peligros o agentes de riesgo priorizados, y es porque las matrices sirven es para cumplir el requisito, no para gestionar. Entonces yo debería tener identificados esos peligros valorados y el Excel me permite a mí poder agrupar eso por agentes de riesgo y por niveles de riesgo. Me permite también agrupar, mira, por ejemplo, cuando tú tienes acá en las medidas de control, ¿cierto? Me permite ir a filtrar, ¿cierto? Venga, ¿y en dónde tengo que dar capacitación? ¿Cierto? ¿Cuáles peligros en tal nivel de riesgo es que yo necesito montar programas de capacitación, ¿cierto? O necesito implementar algún tipo de medida de ingeniería, ¿cierto? Entonces, eso me permite a mí organizar la información para que eso realmente me sirva para mostrar gestión en la empresa. Profe, eso debe ser un dolor de cabeza, por ejemplo, que uno llegue a una empresa de unos más de 200 empleados y reciba el cargo de coordinador en seguridad y salud en el mes de septiembre y el que le entregue a uno no le haga, o sea, no haya realizado el trabajo como es. ¿Cómo hace uno para adelantarse con todo eso? Pues miren, realmente, digamos que uno de los grandes vacíos, créanme, ¿cierto? Uno de los grandes vacíos que hay a nivel de empresas son las buenas matrices de peligros y riesgos. Rara vez encuentro yo en una empresa que la matriz esté bien elaborada, y es porque no le da a uno la importancia del caso, ¿cierto? Entonces, normalmente uno lo deja pasar, lo deja pasar, lo deja pasar y nunca le saca el tiempo a hacerlo. En el mejor de los casos lo hace la ARL por un asesor que se contrata, pero rara vez conocen con el suficiente detalle el proceso para poder hacerlo. ¿Listo? Mi recomendación es que siempre, cuando usted llegue, de las primeras cosas que usted tiene que tener en la empresa es este ejercicio bien hecho. O sea, tiene que sacarle el tiempo a que ese ejercicio de identificación y valoración de riesgos, usted se sienta cómodo con esa matriz, que usted la conozca, que se familiarice con ella. Y si le toca empezar de cero, empiece de cero. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces, bueno, les quería mostrar por acá, como para que se hagan una idea. Voy a cambiar acá la pantalla, para que miren. Para que miren acá, ¿cierto? Entonces miren esta matriz. ¿Listo? Esta matriz utiliza ese método, ¿cierto? Y, o sea, si están viendo, ¿cierto? Sí.
Bueno, entonces miren, esta matriz utiliza, por ejemplo, este método de valoración cualitativa. Y miren que yo acá puedo tener, ¿cierto? Miren que yo puedo, teniendo esto elaborado en Excel, yo puedo por acá venir y decir, venga, ¿cuáles son mis riesgos, ¿cierto? De mayor valoración. Entonces yo tengo acá cuáles son mis riesgos, ¿qué? Importantes. ¿En qué procesos? En estos procesos. ¿Para qué agentes de riesgo? Para esos agentes de riesgo. ¿Listo? Pero también puedo tener, ¿cierto? Miren, agrupados, ¿cierto? Entonces, venga, ¿dónde tengo, por ejemplo, un peligro de tipo eléctrico? Solamente en estos dos procesos y con este nivel de riesgo. Entonces, cuando yo tengo esto bien elaborado, ¿cierto? En el Excel, me permite a mí generar la información que yo necesite. Y lo puedo hacer desde acá, desde los filtros, o recuerden que yo puedo llevarme esto, ¿cierto? A una tabla dinámica, ¿cierto? Miren, yo puedo coger y seleccionar mis datos. Yo le puedo decir que me inserte una tabla dinámica, ¿listo? Y no me va a dejar porque tengo las celdas combinadas arriba. Me toca descombinar acá. ¿Listo? Y yo puedo decirle a esto que me inserte la tabla dinámica. ¿Listo? No me va a dejar. Vamos a hacerlo, por ejemplo, acá con el nivel de riesgo. Pues como para que miren la aplicación. ¿Cierto? Entonces yo puedo saber, ¿cierto? De esos peligros que yo tengo valorados, ¿cierto? ¿Cuántos, cierto? Tengo en nivel de riesgo importante, cuántos tengo en nivel de riesgo moderado y cuáles tengo en nivel de riesgo tolerable. ¿Sí? Y si esto me hubiera dejado seleccionarla toda, ¿cierto? Que lo que quería era seleccionar todo, ¿listo? Yo puedo por agentes de riesgo, miren, ¿cierto? Yo puedo por agentes, lo que pasa es que no sé por qué no me está dejando seleccionarla toda, debe ser porque tengo combinados allá unos datos, ¿listo? Pero miren que yo por agentes de riesgo, ¿listo? Yo puedo tener aquí, ¿cierto? ¿Cuáles son mis agentes de riesgo? ¿Listo? Y yo podría tener información de, venga, es que ese agente de riesgo se presenta en qué actividades. Entonces yo puedo venir y combinar esa tabla dinámica como yo la quiera. ¿Por qué? Porque la tengo hecha en Excel. Si yo eso no lo tengo hecho en Excel con unos buenos filtros, no tengo cómo procesar esa información. ¿Sí? Profe, cuando, digamos, en la primera parte donde uno coloca como el proceso y las actividades, si esas casillas se combinan y se colocan, por ejemplo, así que queden a lo largo, pues en forma vertical, eso también pues luego no nos va a dejar hacer algunas funciones más adelante, como te estaba pasando con las tablas y eso. Exacto, sí, o sea, miren, acá me está pasando porque yo tengo acá combinadas, les voy a mostrar acá. Porque como yo tengo combinadas acá unas celdas, ¿cierto? Esto, si yo hago esto, me debería de funcionar. Vamos a ver. Si yo hago esto acá, esto me debe funcionar la tabla dinámica completa. Vamos a ver. Porque ya eliminé el combinar, ¿cierto? Digamos que cuando tú combinas en Excel, cometes ese error, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo acá, digamos que en vez de tener servicio técnico cada uno, ¿cierto? En una fila, yo vengo y tengo servicio técnico agrupado, ¿cierto? Le doy combinar y me lo agrupa todo, me bota el filtro, solamente me va a mostrar la primera, ¿cierto? Entonces yo no puedo combinar en Excel, ¿cierto? En Excel es un error garrafal uno combinar. Vamos a ver si acá eliminando el combinar que acabo de hacer me permite ya generar la tabla dinámica. Me debería poder generarla ya sin problema. Vamos a ver. Le digo acá insertar tabla dinámica. Y sí, señores, listo. Entonces ya me permitió generar la tabla dinámica porque eliminé el combinar que tenía acá en los encabezados. Listo, es, digamos, una de las claves que tiene Excel, aunque visualmente no se vea bien, digamos que tengo que garantizar que los datos de la tabla, tanto el título como los valores, no estén combinados para que me pueda funcionar. ¿Listo? Y miren lo que pasa. Entonces, mire que él me está mostrando acá, ¿cierto? Todas las posibles combinaciones dependiendo de qué, los títulos de la columna. Entonces, lo que yo les decía, miren, yo puedo venir a generar, yo le puedo decir, venga, muéstrame por agente de riesgo, ¿listo?
ese agente de riesgo por ejemplo, por proceso. ¿Listo? Entonces le voy a decir por proceso. ¿Listo? Muéstreme entonces, ¿cierto? ¿Cuántos de cada uno hay? Entonces me está diciendo, vea, el personal administrativo se expone, ¿cierto?, a 2 agentes de riesgo biológicos, a 4 peligros de tipo, a 4 peligros de tipo de carga física, ¿cierto?, a 1 eléctrico. Listo, entonces mire que me los muestra distribuidos por proceso. Pero yo también podría decirle, ¿cierto? No, venga, que yo quiero ver por agente de riesgo cómo es que la valoración del nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, cómo me dio el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, yo podría venir a decir, y él me va a decir, vea, por nivel de riesgo, entonces, le dio 1 importante y es de tipo biológico, y le dio 1 importante de tipo químico, y le dieron 2, ¿cierto?, importantes de tránsito. Y lo puedo volver un poquito más complejo, le puedo decir, venga, pero muéstrame eso por proceso. ¿Listo? Agrúpemelo por proceso. Entonces le puedo decir, vea, ¿cierto? En el administrativo, por tipo de riesgo, por agente de riesgo. En el comercial, por agente de riesgo. Y eso lo puedo hacer porque está en Excel. Si no, no lo podría hacer. Y sin combinar las celdas, para que me pueda generar la información que necesito. Profe, y por ejemplo, cuando, pues es que no sé, yo manejo la matriz, cada hoja es una área, pues tengo una hoja para área administrativa y otra hoja para área operativa. Pues eso estaría ahí mal como ya, o sea, me retrasaría un poco para ya el análisis. Exactamente, digamos que te retrasa un poco porque, por ejemplo, si yo quiero agrupar por tipo de control, ¿cierto? Es decir, yo necesito ver cuántas personas necesito darle capacitación en pausas activas, ¿cierto? Entonces, digamos que como lo tengo filtrado, lo tengo separado en hojas, no voy a poder sacar un resumen, ¿cierto? Pues no voy a poder sacar la información consolidada, me va a tocar hacerlo por proceso. Entonces, aunque queda un poco largo, ¿cierto?, tenerlo todo en la misma hoja, para manejo de consolidación de información, siempre será mejor tenerlo así. Y simplemente activas o desactivas el filtro por proceso. Ah, perfecto, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Ana. ¿Quién más tiene dudita, chicos? Bueno, chicos, entonces aprovechen, vayan, descansen y nos vemos el sábado. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, Con todo muchas el gusto. gracias, hasta luego. Una feliz noche. Igualmente, profe. Gracias, profe. Con todo el gusto, chicos. Profe, una pregunta, ¿el sábado a qué hora es? 3:30. Listo, profe, muchas gracias, feliz noche para todos. Con todo el gusto, una feliz noche para ustedes también. ¿Qué no?